Hola Miami, ya nos encontramos nuevamente en la casa de Miami 3D y llegando a sus hogares de una manera muy positiva y muy energética, tratando de hacer un granito de arena, de poner un granito de arena con ustedes para evitar que los dolores sigan molestando nuestras vidas. ¿Y cómo lo podemos hacer? Veamos qué sucedió en el día de ayer desde una oficina donde yo me encuentro sentada en este momento. Las indicaciones de neuromodulación son dolor crónico que no mejora con ninguna otra modalidad o dolor crónico en el cual hay una alta probabilidad de que el dolor mejore con este tipo de técnica. Aquí en Miami estamos preparando para abrir un Chinatown. Va a ser un proyecto de aproximadamente 150 millones de dólares para comenzar. Y ya para el mes que viene vienen los inversionistas para negociar el asunto. Los probióticos son organismos vivos que se toman una pastilla y pequeñita y eso va al área del intestino, donde hay otros organismos que funcionan juntos y eso ayuda a normalizar los movimientos intestinales, reversar si hay diarrea o si hay constipación, te la reversa, eliminar los gases. Entonces es la salud del sistema intestinal. Para mí es un placer continuar con el tema de la neuromodelación y de cómo prevenir la causa de estos dolores crónicos. Se encuentra a mi lado nuevamente el doctor Julián Naranjo, especialista en dolores crónicos, con quien vamos a estar hablando hoy en secuencia de lo que vimos ayer del tema de la neuromodelación, quiénes son, quienes clasifican, y de hecho tengo varias preguntas para usted, doctor. Claro que sí, será un placer. Bueno, nos escribió Gabriela Matos, exactamente de su nacionalidad colombiana, Muchas gracias. y ella nos dice que tiene su mamá en Colombia y si en algún momento doctores como usted hacen algún tipo de práctica en Colombia que usted les pueda recomendar, porque según ella dice que su mamá casi que no puede caminar y se queja siempre de dolores crónicos. Tiene 74 años su mamá en Medellín, Colombia, y entonces ya ella ha optado por terapias y la quiere traer acá a Miami para buscar la forma de una curación. Si usted le pudiera hablar sobre esto o recomendarle algún tipo de método en Colombia. Es muy importante lo siguiente, el dolor puede ser enfermedad o puede ser manifestación de otras enfermedades y es muy importante saber realmente qué está pasando con la mamá de ella y es muy difícil hacer una recomendación basada solamente en el dolor y que no puede caminar. Puede ser una estenosis lumbar, puede ser un disco, puede ser un problema neurológico, un problema muscular. Sería muy bueno saber un poco más de la historia y yo con todo gusto podría recomendarle al menos un plan de acción o algún tipo de especialista en su país. O sea que básicamente eso sería importante que nos haga llegar un poco más de información para poder guiarla un poco mejor. Bueno, tienes la información, tú que nos estás escuchando en este momento, tienes la información debajo para localizar lo que son los consultorios del doctor Julián aquí en Miami. Puede mandar un email también a Miami 3D. Sí, Miami 3D show@gmail.com, como lo hiciste en el día de ayer, que hoy estamos dando respuesta a lo que nos cuestionaste. Doctor, estaba hablando usted cuando le estaba explicando a ella las diferentes causas que puede tener su mamá, pero en este caso quizás existan otras personas también que estén parecidas y que no han logrado tener una cura para su dolor. Sí, es bastante común y es muy interesante cuando yo hago, por ejemplo, una reunión o voy a una fiesta o hago una reunión en casa. Usualmente termino con 2 o 3 personas haciéndome preguntas y haciendo consultas acerca de lo que le pasa o a ellos o a un familiar o a un amigo. Y muchas veces hemos terminado todos sin corbata, con las mangas arremangadas y en el piso todo el mundo haciendo ejercicios, haciendo estiramientos. Entonces, hablando un poco, para mezclar un poco realmente, ¿qué pasa con dolor? El dolor es, cuando se vuelve dolor crónico, se vuelve la enfermedad, pero para llegar allá hay un proceso. Hay un miembro del grupo de camarógrafos que me preguntaba qué puede haber, cómo se puede prevenir dolor, qué puede causar dolor, o si la sociedad moderna está influyendo en que nosotros desarrollemos dolor. Y la respuesta a todo eso es que todo es correcto. En la vida que nosotros, en la forma que nosotros vivimos hoy, es completamente ilógica. Nosotros estamos sentados la mayor parte del tiempo. Todo lo hacemos por control remoto o por email o por texto. No se camina.
no se hace ejercicio, la dieta usualmente no es la más aconsejable posible y todo está disponible a mano. Entonces realmente vivimos en una sociedad de gratificación inmediata en la cual las actividades normales del diario ya no se hacen. Eso ha llevado a que el proceso normal de envejecimiento del ser humano se acelere. Entonces, por un lado, tenemos dos factores. La ciencia nos ha hecho vivir más años, pero por otro lado, la nueva tecnología y la sociedad moderna nos hace vivir una vida mucho menos saludable. Entonces tenemos el típico caso de personas que llegan a los 50, 60 años, están tomando pastas para la presión alta, para la diabetes, para la obesidad, para dormir, para despertar, para la depresión, Y para la encima ansiedad. la pastilla del dolor. Y luego el dolor. Entonces, realmente, ¿qué ha pasado? ¿Cómo una persona puede haber llegado a un estado de esos? Indudablemente hay pacientes que no tienen opción porque genéticamente están determinadas a que van a tener ese tipo de problemas, pero hay otros pacientes que no. Segundo, la parte genética no solamente es lo único que influye, sino que el ambiente influye. Para que un gen se manifieste tiene que haber un desencadenante en el medio ambiente que permita que se desarrolle. Entonces, por ejemplo, alguien tiene la tendencia a la obesidad, puede que nunca la desarrolle si no tiene abundancia de pasteles, azúcares y comida sintética a mano. O alguien tiene predisposición a la enfermedad cardíaca, probablemente no la desarrolle o la desarrolle mucho más lejos en su vida si no tiene acceso a cantidad de alimentos grasos y a una vida completamente sedentaria. Entonces el ambiente influye en desarrollar esto. Entonces la segunda pregunta que nosotros hacemos es si la ciencia nos está haciendo vivir más años, pero la vida moderna nos está haciendo vivir una vida más insaludable, ¿cómo podemos hacer que tengamos el beneficio? Una compensación. Y el beneficio de tener una medicina avanzada y el beneficio de vivir en una sociedad un estilo de vida donde mucho todo mejor. lo tenemos, excepto hábitos saludables. Entonces, la pregunta es punto número 1. Punto número 2, todo el mundo habla de prevención. Todo el mundo habla de prevención de la diabetes, del cáncer, de la hipertensión, pero yo no creo que ninguna persona en nuestro estudio previene el haya dolor. oído alguna vez que haya alguien hablando de prevención del dolor. Y es posible prevenirlo. Ahora, eso es lo que hace nuestra práctica, y la práctica que yo fundé diferente del resto de las prácticas. Nosotros nos enfocamos en educación, en cómo hacer que un paciente entienda que si cambia ciertos hábitos va a poder cambiar el resultado final de su vida en cuanto a una vida más saludable, con menos dolor o sin dolor. Eso es punto número 1. Entonces, si uno cumple como médico y como educador con esa función educativa para el paciente y de prevención, de ahí en adelante todo lo que se haga va a funcionar mucho mejor. Mucho mejor, exactamente. Entonces, siguiendo con ese punto, uno casi que puede predecir qué tipo de dolor alguien va a desarrollar por examen físico. Si yo examinara, por ejemplo, a tu esposo o examino a un niño joven, 15, 16 años, básicamente en los hallazgos físicos que yo vea, podemos casi que predecir cuando tenga 30, 40 o 50 qué le va a pasar. O sea que el dolor es prevenible a tempranas edades. Y a cualquier edad, si se empieza a hacer lo correcto. Retomando el tema, doctor, de la neuromodelación que ayer estuvimos hablando, pudiéramos dejar abierto este tema que estamos hablando en este momento para que nuestros televidentes nos escriban a miami3dshow@gmail.com y entonces poder ampliarle mucho más esto que nos estaba hablando respecto al dolor y retomar entonces a lo que estábamos hablando hasta ayer de la neuromodelación. Estuvimos hablando... Perdonas que me salió un poco, pero... No, para nada, al contrario, es que estábamos dando respuesta también a esta televidente que nos escribió y a uno de nuestros camarógrafos que siempre está con algún dolor diferente. Cada vez que viene un doctor le pregunta algo diferente respecto a los dolores. Pero en el caso este de la neuromodelación, ayer hablamos de la prueba que pasan los pacientes antes de ya tener... Yo tengo una sorpresa muy bonita para ti. Tengo una serie de fotos preparadas para mostrar cómo es la prueba, cómo se hace, cómo se ve todo dentro de la columna. No, pero doctor, no hay que esperar, ya las podemos poner en cámara. Ya las podemos estar utilizando. Ya podemos empezar a usarlo. Y lo segundo es que, hablando de esto, también tengo preparado para ti toda la parte ya de un paciente, cómo está después de haberlo hecho, y qué le cambió en su vida y qué hay ahí. Ahora, una cosa de rehabilitación, y básicamente cuando uno pone un neuromodulador, cuando uno trata dolor,
lo que uno trata es función, lo que uno trata de mejorar es la función del paciente para que pueda llevar una vida lo más normal posible. Entonces yo digo que si uno es médico del dolor, el sinónimo es médico de mejoramiento de la función corporal. Ese es básicamente el punto. Siempre en el caso de la neuromodelación, siempre el paciente tiene que estar ya de manera que no camine, o usted se lo ha hecho, le ha podido hacer estos implantes a personas que han estado caminando no de la misma manera normal que se hace. Esa es una pregunta importantísima. El concepto, no antiguo, pero hace unos años era que la neuromodelación era el último paso. A medida que hemos visto los beneficios de esta tecnología, cada vez vamos más y más temprano a ella. Entonces, un ejemplo, si alguien tiene un dolor ciático que es candidato para cirugía, pero el disco herniado no es tan grande, pero no hay otra solución, ese paciente de pronto se beneficiaría más de una neuromodulación, que es un procedimiento pequeño que controlaría el problema sin llegar a una cirugía grande. Esto es como yo lo veo, la neuromodulación cada vez se está usando más y más temprano. Y lo segundo, si yo tengo que escoger entre una cirugía mayor o un procedimiento mínimamente invasivo, que todo es bajo anestesia local, que no está destruyendo nada en el cuerpo y que solamente está ayudando al cuerpo a autorregularse, pues yo prefiero la segunda opción. Siempre podemos hacer cirugías y siempre podemos hacerla cada vez más grande. Entonces, si uno puede posponer esa opción de cirugía grande y escoger la opción de ayudar a la madre naturaleza a cumplir su función, yo prefiero lo que sea menos invasivo y más que permita al cuerpo controlar su equilibrio. Entonces, eso responde a la pregunta en el sentido de que no, hay que hacerlo cada vez más y más temprano. Lo importante es seleccionar al paciente apropiadamente. Miami 3D le desea o le pide que continúe con nosotros siempre para poder educar a todas aquellas personas que desconocen muchísimas cosas que son favorables para la salud. Hola amigos de Miami 3D, como siempre llegando a ustedes de una forma diferente. Desde Miami para el mundo, en esta forma tridimensional, estamos llegando hoy desde una oficina de un queridísimo doctor del dolor, como yo le digo. Realmente no es un doctor del dolor porque él los cura, pero es una manera muy cariñosa de decirle al doctor Julián Naranjo que me acompaña en el día de hoy. Muy buenas, ¿cómo está usted, doctor? Gracias, Mercy, muy bien, gracias por tenerme en tu programa, es un honor. Y espero pues que esto sea algo muy educativo para la audiencia y que realmente se beneficien de lo que vamos a hablar, que creo que es bastante interesante. Doctor, en Miami 3D siempre nos gusta enfocar las cosas negativas hacia las positivas. Lamentablemente, a medida que avanza el tiempo en nuestras vidas, todos vamos padeciendo de un dolor. Pero, ¿quién mejor que usted para explicarnos exactamente la causa de los dolores y cómo se pueden prevenir? Es muy interesante lo que acaba de mencionar porque hay un dicho que dice que hay dos cosas que no se pueden evitar, los impuestos y la muerte. Se les olvidó mencionar que hay una tercera, el dolor. El dolor. El dolor acompaña al ser humano desde que el ser humano existe y cada vez es un fenómeno mucho más común que está ocurriendo porque nuestra población está envejeciendo y segundo, el estilo de vida que llevamos apunta a que todos vamos a desarrollar de una forma u otra algún tipo de dolor. Si hay un denominador común al ser humano, fuera de la parte espiritual, podría ser el dolor. No hay ser humano que no haya experimentado dolor de una u otra forma. Ahora, hay dos tipos de dolor, si queremos clasificar en una forma general, agudo y crónico. Dolor agudo, todos lo hemos tenido, todo el mundo se ha cortado un dedo, se ha dado con un martillo clavando una puntilla, se ha caído y ese es el tipo de dolor agudo, pero hay un porcentaje pequeño de pacientes que van y desarrollan un dolor crónico, que es lo que hoy se ha convertido en un problema de salud pública número 1 en el mundo. En Estados Unidos es una de las cosas más comunes de consulta y en los países desarrollados y en los países en desarrollo se ha venido presentando como un problema cada vez más severo. Dolor es algo que implica muchas cosas. Hay una experiencia física que es lo que el cerebro sensa y hay una experiencia emocional atada al dolor y hay una experiencia social. También asociada. Entonces, este tema para empezar en el programa cae muy bien porque nuestro programa se llama Miami 3D y el dolor también funciona en 3 dimensiones. Funciona en la dimensión personal, en la física, en la personal, emocional y también la parte social y familiar.
Entonces, cuando hay dolor, uno evalúa no solamente a un paciente, sino que evalúa cómo ese dolor está afectando a esa persona en su entorno, tanto familiar como social, como trabajo. El dolor es la causa número 1 de disability, de pérdida de trabajo. Entonces, es algo que afecta a todos los seres humanos y por eso el ramo médico se ha interesado en este fenómeno. ¿Cuántas personas alrededor, más o menos un per cápita de personas que pueden sufrir el disability a causa de alguna enfermedad crónica con dolor? Las estadísticas varían de acuerdo a lo que se considere disability y si es temporal o es permanente, pero eso cambia. Pero hay algo muy importante con dolor y es lo siguiente: si miramos en la historia, todo el mundo habla de curar el dolor de una forma u otra. Y hay una desconexión entre lo que ocurre en la realidad y lo que ocurre en la teoría. Si miramos a Jesucristo, vino a curar el dolor emocional y el dolor físico. El dolor emocional puede llevar a enfermedad física que a su vez lleva a dolor físico. Entonces, realmente el primer médico del dolor podríamos decir que fue él. Fue él, exactamente. No, y también los primitivos recurrían a ciertas cosas. Por rituales ejemplo, y demás buscando la cura del dolor. El alcohol se ha usado por muchos años como para manejo del dolor. Todos hemos visto las películas del oeste en que la gente se emborrachaba con una botella de whisky y luego le sacaban el diente. Ciertamente. Lo que producía más muertes que beneficio, pero era la forma de hacerlo. Y también miramos cómo las culturas prehistóricas o las culturas no tan prehistóricas recientes, por ejemplo, en el Perú los indios mascan la hoja de coca y esto tiene un efecto analgésico y un efecto también no solamente estimulante, sino analgésico. Entonces hay diferentes formas de manejarlo. Pero me gustaría, doctor, porque gracias al avance de la tecnología, de la ciencia de los seres humanos, y usted es potencialmente una de esas personas que ha ayudado también al avance de estas tecnologías. Usted practica en su oficina, en su consultorio, un tratamiento que se llama neuromodelación, Sí. que es bien asociado con el dolor porque tiene términos energéticos donde se cura. ¿Usted podría ampliarnos sobre ese tema? Claro que sí. Le voy a hacer la introducción al tema con una pequeña historia. La medicina ha existido desde que el ser humano existe. Inicialmente éramos magos, chamanes, ahora hacemos una carrera y somos científicos y basamos nuestras decisiones en evidencia. Sin embargo, cuando uno mira la especialidad de dolor, es una especialidad relativamente nueva, tal vez una de las más nuevas que existe, y como tal llevamos unos pocos años, 40, 50 años, y realmente con fuerza como grupo científico diríamos que unos 20 años. Y las modalidades que existen hoy son muy interesantes y tal vez una de las más interesantes es la neuromodulación. ¿Por qué? Cuando hay un dolor crónico, ¿y qué es un dolor crónico? Es un dolor que haya existido por más de 3 meses o 6 meses o que la causa del dolor haya mejorado pero el dolor persiste. Por ejemplo, alguien se fracturó una mano o un pie, la fractura cicatrizó, 6 meses después hay dolor, eso es un dolor crónico. Alguien tuvo una cirugía de columna, mejoró inicialmente, luego el dolor recurre, 6 meses después sigue habiendo dolor, eso es dolor crónico. Y puede afectar cualquier parte del cuerpo. Ahora, lo que hace la neuromodulación es un concepto muy simple. Voy a dar un ejemplo. Si yo estoy hablando ahora y alguien más empieza a hablar, vamos a oír su voz, pero para poder entender esa persona que dice, va a tener que hablar más duro de lo que yo estoy hablando, exacto, más fuerte. Si alguien más llega a hablar, va a tener que hablar por encima de ese nivel de voz de esa persona y antes que sepamos todos vamos a estar gritando, ¿correcto? Para poder, súbitamente todo el mundo para y de pronto oímos a la persona que está hablando lo más suave posible. Entonces, dependiendo del nivel de estímulo, el cerebro va a percibir un estímulo u otro dependiendo, exacto, de la intensidad. Y con eso es que juega la neuromodulación. Por ejemplo, alguien tiene una cirugía de columna y desarrolló un dolor ciático, un dolor de nervio y no mejora con medicamentos, con bloqueos, con nada. Entonces puede llegar a la neuromodulación. Entonces las indicaciones de neuromodulación son dolor crónico que no mejora con ninguna otra modalidad o dolor crónico en el cual hay un alto
probabilidad de que el dolor mejore con este tipo de técnica. Doctor, vamos a un corte comercial y al regresar continuamos con nuestro tema de neuromodelación, la manera más práctica en este momento de evitar los dolores crónicos. Hola, soy el doctor Julián Naranjo, de nuevo acá en Miami 3D, para traer la noticia médica. Hoy vamos a hablar de neuromodulación. La buena noticia es que los pacientes que no tenían opción de control del dolor antes y que habían fallado medicamentos, que habían fallado terapia física, que han fallado inclusive cirugía, hay una opción para ellos y es una opción que es bastante segura y bastante viable. Por ejemplo, un paciente con cirugía de espalda que no haya mejorado o que el dolor ha recurrido y que no es candidato para una segunda cirugía o que ya tuvo la segunda cirugía y continúa en dolor, pues es un candidato ideal para neuromodulación, que significa estimular el sistema nervioso central y los nervios de la columna con un aparato llamado neuromodulador que envía una corriente eléctrica que altera la percepción del dolor y básicamente controla el problema. El procedimiento se hace en dos fases. Una es una prueba, que es otra ventaja. Primero se trata la tecnología por una semana y si el paciente realmente mejora y hay un cambio significativo en el nivel del dolor y hay un mejoramiento en el nivel de función, una disminución en la cantidad de medicamentos que el paciente toma, pues se supone que el paciente ha pasado la prueba y a ese punto se va a la implantación permanente, que también se hace bajo anestésico local y bajo sedación, o sea que son procedimientos muy inocuos y que le abren la puerta, una nueva puerta a pacientes que de otra forma no podrían tener ningún tipo de tratamiento. Por ejemplo, pacientes con enfermedad cardíaca, pacientes con enfermedad pulmonar que tienen el problema y no son candidatos a una cirugía mayor. Esta es otra opción. Esta es la buena noticia desde Miami 3D de Miami, a Julián Naranjo, médico del grupo de dolor. Gracias. Soy el doctor Julián Naranjo, soy el jefe del grupo de dolor de Comprehensive Interventional Pain Medicine acá en Miami y para mí es un honor poder compartir con ustedes a través de Miami 3D. Hoy quiero hablar un poco de una buena noticia para la audiencia y es cómo prevenir el dolor. Y hay cosas muy sencillas, muy simples que podemos hacer. Uno, un nivel de actividad adecuada semanal. Por ejemplo, caminar media hora, caminar una hora, 2, 3 veces a la semana va a prevenir muchos problemas. Segundo, observar buena postura. Tercero, observar una dieta saludable que permita no coger sobrepeso. Todos esos son puntos vitales que muchas veces omitimos día a día y cuando se acumulan las consecuencias son serias, como obesidad, dolor de espalda, problemas cardiovasculares, pero que cuando se hacen en una forma adecuada y en una forma regular producen resultados excelentes en bienestar no solamente físico, sino también emocional. Para mí es muy importante traer esta primera noticia hoy como un aliento a toda nuestra audiencia de que sí se puede mejorar y con un poco de disciplina y un poco de persistencia, la mayoría de nosotros podemos llevar una vida un poco más saludable y así evitar tener que someterse a todas las intervenciones y a todas las tecnologías que, aunque es una bendición de Dios tenerlas, pues es mejor evitar. Entre menos se haga, yo siempre digo esto para mis pacientes, entre menos intervención uno haga, es mejor para el paciente. Y entre más el paciente haga para estar saludable, es mucho mejor para todos, para el paciente, para su familia, para la sociedad y en general para todos nosotros. Soy el doctor Julián Naranjo, acá en Miami 3D, y ha sido un placer compartir con ustedes.